y de los vínculos sanos. Resistir no es para cualquiera. Podrán pasar 1000 años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Nadie resiste al archivo de los medios. Y ahí estaba lo más destacado de los últimos días. En el último lugar se escuchaba un reclamo respecto de la ESI, de la educación sexual integral, en este cambio de clima de época que hay en la República Argentina con la llegada de La Libertad Avanza al gobierno nacional y ganando discursos o debates políticos, ganando temas de agenda. Hay que remontarse al hecho de que en la televisión argentina, en la televisión abierta, están volviendo los contenidos que están fuera de contexto, o están, fuera de época, mejor dicho. Están volviendo los contenidos de, por ejemplo, el humor de Poné Franchella, donde se cosificaba a la mujer, donde se hacía humor respecto de la sexualización y demás. Y hay un cambio de época y la educación sexual integral, que era como un logro de la comunidad educativa y también de los padres, madres y demás que han discutido en el país y en la ciudad de Buenos Aires sobre la educación sexual integral para poder ayudar a los chicos y chicas de las escuelas públicas que puedan tener un contenido que les enseñe sobre justamente su identidad sexual, los géneros y demás temas que son incluso a veces en algunas casas temas tabú que no se enseñan. Y por eso desde el Frente de Izquierda han cuestionado que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires han dado de baja las publicaciones de la educación sexual integral, las publicaciones oficiales, para que se puedan dar en las escuelas públicas. Por esa razón estamos en comunicación con Andrea Datri, que es legisladora porteña por el FIT. Andrea, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por atendernos, Andrea. Bueno, contábamos recién este cambio de época que hay, donde lo que en algún momento parecía un logro y parecía algo que iba a quedar por muchos años y un avance de la comunidad educativa, ahora parece ser un retroceso o algo que está mal visto, donde el discurso de la libertad avanza, empieza a ganar terreno y todo lo que tiene que ver con la identidad sexual pasa a ser un eje de debate. Incluso los gobiernos quizás afines a la libertad avanza, pero un poco opositores porque están en una discusión política a estas horas, están dando de baja todas estas cosas que habían logrado en su momento la comunidad educativa y que en su momento había gran acuerdo político para que se implementara la educación sexual integral. ¿Cómo lo estás viendo esto? Bueno, en primer lugar, creo que la decisión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, que fue previo a que el Ministerio de Educación de la Nación quitara algunos de los contenidos, entre ellos la canción de Canticuénticos, esa decisión fue totalmente oportunista y pensando en cómo ir garantizando no perder tantos votos en manos de la Libertad Avanza, que es el temor que tiene el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, ellos ven que sus votantes estarían abandonándolos por una propuesta más radicalizada de la derecha, y entonces se adelantan a esa posibilidad y están tomando decisiones muy de derecha, como esta, por ejemplo, porque pensá vos que cuando se hizo la educación, se instaló la educación sexual integral en los programas de todos los niveles educativos de la ciudad de Buenos Aires, gobernaban el mismo sector que gobierna ahora. No es que estamos hablando de un cambio radical de un gobierno o de una orientación a otra. Entonces, lo que opinamos es que es totalmente oportunista, de la misma manera que es totalmente oportunista la decisión que dijo por conferencia de prensa
el jefe de gobierno también de eliminar las PASO en la ciudad, de hacer un desdoblamiento de las elecciones en la ciudad, es decir, un año, si les conviene una cosa, un año dicen una cosa y a las elecciones siguientes dicen otra, y ahora está este tema de la educación sexual integral. Nosotros rápidamente salimos a repudiar, como lo hicieron también desde el bloque de algunas diputadas y diputados del bloque de Unión por la Patria, y una diputada del bloque que preside Graciela Ocaña, pero verdaderamente lo único que podemos confiar, digamos, para que no avancen sobre la educación sexual integral es en la movilización y la organización y la lucha de la comunidad educativa, o sea, de las maestras, de los maestros, de profesores, de familias y de los propios estudiantes, los centros de estudiantes, que no dudo que apenas empiecen las clases y vuelvan a estar abiertas las escuelas después del receso de verano, esto va a suceder, porque la educación sexual integral es algo muy importante, muy sentido por toda la comunidad educativa. Nosotros sabemos que vos mencionabas recién que la educación sexual permite la posibilidad de reflexionar sobre los géneros, sobre la identidad, pero la verdad es que hay otro elemento que es mucho más apreciado, digamos, por toda la comunidad educativa, que es que con educación sexual integral la mayoría de los chicos y las chicas que han sufrido han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual, han podido reconocerlo después de una clase de educación sexual integral. Es decir, no solamente permite un desarrollo de las infancias y las adolescencias más libre, más integrador de su sexualidad, de sus afectos, del cuidado de la salud, del cuidado del cuerpo, del respeto a sus derechos, del respeto a la diversidad, de trabajar en los temas de la equidad de género, sino que además tiene este carácter de permitir, prevenir o detectar situaciones de abuso que sabemos en su mayoría se dan por personas adultas que pertenecen a sus familias o que están ligadas a su familia, amigos de los padres. Entonces, pensar que se puede quitar la educación sexual integral en las escuelas y que esta educación quede solamente en manos de las familias es obviar una realidad que para todo el mundo es clara, que la mayoría de los abusos en las infancias suceden al interior de las familias, ¿no? De la misma manera que la mayoría de los casos de violencia de género ocurren a manos de parejas o exparejas, ¿no? De las mujeres. Sí. Entonces, recordemos, Andrea, para ir aportando a lo que estás diciendo, que dentro del debate político que se dio en año de campaña 2023, vos decías que el PRO que gobierna la ciudad es el mismo que había implementado la educación sexual y que ahora la está dando de baja, para quererse parecer a su rival aliado político que es Libertad Avanza, porque le puede sacar su tesoro más preciado, que es la ciudad de Buenos Aires, en esta contienda que hay electoral para este año, elección legislativa. Y lo que quería aportar era que el legislador porteño Ramiro Marra, de la Libertad Avanza, bueno, ahí se cortó la comunicación lamentablemente, lo que quería decir, de paso se los comento a los oyentes que nos están escuchando, que el legislador porteño de la Libertad Avanza, Ramiro Marra, había dicho y sugerido a la audiencia en un programa de radio que los chicos tenían que mirar pornografía para educarse sobre la sexualidad, que no tenía el Estado que educarlos sobre contenidos sexuales, sino que tenían que mirar pornografía, como si eso fuese una especie de docencia que hace los canales de Playboy, Venus y demás, como si hicieran docencia sobre contenidos sexuales, ¿no? Cuando
uno puede encontrar cualquier tipo de contenido sexual. Ni siquiera estaba sugiriendo algún canal específico o algún medio privado en particular, sino que sugería abiertamente consumir la pornografía. Un legislador que estaba en contra de la educación sexual integral, porque es el Estado el que te estaba enseñando tu cuerpo, cómo es tu cuerpo, quién puede o no avanzar sobre tu cuerpo. Obviamente esto se advierte como un elemento fundamental para prevenir lo que son los abusos sexuales que son intrafamiliares en general, ¿no? A edades muy pequeñas. Y un legislador porteño ahora, que está en la legislatura porteña con su banca, utilizando los beneficios de ser legislador, decía que tenía que la ciudadanía consumir pornografía. Esto es lo paradójico, sugerir algo que ni siquiera podemos entender como algo positivo para comprender la sexualidad de manera sana, natural, que pudiera aportar a la conciencia de las personas que están en edad de adolescencia, donde está el despertar sexual. No sé, Agus, si la tenemos a la diputada en línea. A ver, estamos intentando retomar la comunicación con Andrea Datri, que es legisladora porteña por el FIT, donde estábamos hablando y cuestionando esta idea de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri a la cabeza, con la idea de parecerse a su aliado y quizás rival político en la ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza, empezaba a tomar caminos parecidos sobre el debate político que se estaba dando para no perder pisada respecto de los votos que podría llegar a perder en esta elección legislativa. Andrea, retomamos la comunicación nuevamente. Decía sí, justamente cuando se cortó justo la comunicación, que el legislador porteño Ramiro Marra había sugerido en campaña en 2023 que los chicos miraran pornografía para educarse sobre los contenidos sexuales. Sí, de hecho fue uno de los ejes de mi campaña, de mi propia campaña, fue debatir con eso que había dicho Ramiro Marra en su momento, que de una manera totalmente irresponsable sugería, bueno, saquemos esto y que los chicos total se autoeducan mirando pornografía cuando sabemos que son contenidos para adultos, y que bueno, es que tiene que ser un adulto con su propio consentimiento el que admita mirar ese tipo de materiales, no un niño o un adolescente, ni siquiera inducido por un adulto, ¿no? Pero bueno, son esos casos totalmente contradictorios que tiene la derecha, ¿no? Porque después están dispuestos a bajar la edad de imputabilidad para los menores, están dispuestos a que un chico de 16 años pueda manejar armas, pero no que tenga educación sexual integral, y repito lo de integral porque para nosotros es muy importante esta palabrita que parece que no significa nada diferente, nada importante, y sin embargo es muy importante porque, entre otras cosas, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresó que los contenidos de ESI se iban a retirar porque iban a ser sujetos a una revisión neutral. De esa manera, lo que quieren decir entonces es que los contenidos de la ESI no son neutrales, sino que son ideológicos, podríamos decir. Cuando en realidad, bajo el concepto de neutralidad, lo que se esconde es un determinado enfoque ideológico de la educación sexual, que tiene que ver con el enfoque biologicista, que, entre otras cosas, por ejemplo, considera la sexualidad solo desde el punto de vista de su función reproductiva. Entonces, si vos pensás la sexualidad solo desde su función reproductiva, estás eliminando de la sexualidad muchos aspectos, entre otros el del placer, el de los afectos, el de los vínculos, y estoy limitándola, por supuesto, al estudio de la sexualidad en determinada edad, porque los niños, las niñas y las personas
de la tercera edad no tenemos capacidad reproductiva, pero tenemos sexualidad. Entonces, me parece que este aspecto de vamos a revisar para que sea un contenido neutral, queriendo decir que eso sí sería un contenido científico, cosa que no lo sería, el actual, me parece que también es bastante peligroso, porque implica, entre otras cosas, si vos separás dentro de la sexualidad el aspecto de que también es una forma de que los seres humanos obtenemos placer, entonces, y solo te enfocas en la función reproductiva, entonces estás discriminando otras formas de sexualidad que no son para la reproducción, como por ejemplo la sexualidad de los sectores de la diversidad sexual, entonces de las personas de la diversidad sexual. Entonces, hay muchas cuestiones que en una sola palabra aparecen como borradas en el enfoque que pretenderían darle desde la derecha a la educación sexual. Y a mí me preocupa mucho también el tema de que hacen mucho hincapié siempre desde las derechas con que la educación sexual tendría que ser algo que se dé exclusivamente en el ámbito de la familia. Porque, por lo que decía antes, ¿no es cierto? En las familias es donde se cometen la mayoría de los abusos sexuales y donde muchas familias, a muchos temas de estos, los esquivan, o sea, no se habla, son cosas que no se hablan, son cosas que no se transmiten. Entonces, la escuela tiene que garantizar los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes a la educación sexual integral, como tantos otros, porque no siempre es la familia la que garantiza o puede garantizar o está dispuesta a garantizar estos derechos. Entonces, la escuela sí tiene que ser un lugar donde los chicos puedan hablar de las cosas que no se hablan en sus casas, de las cosas que no pueden hablar en sus casas o de las cosas que suceden en sus casas a veces de una manera muy aberrante. Andrea, te queremos agradecer por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias y vuelvo a reiterar que esperamos que la comunidad educativa se organice y salga a luchar. Nuestra banca va a ser un punto de apoyo para todos aquellos que quieran luchar por defender la educación sexual integral, como todos los otros derechos sobre los que pretende avanzar las derechas. Bien, un abrazo grande, diputada. Un abrazo. Hasta luego. Y ahí pasaba Andrea Datri, legisladora porteña por el FIT, contando sobre esta novedad del gobierno porteño de dar marcha atrás, si se quiere, empezar a tomar nota sobre el avance de la libertad avanza en el discurso, en el debate político y en el debate público, y borra de las publicaciones oficiales la educación sexual integral en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, cosa que es una medida, como decía, oportunista, decía la diputada. Señores, 20:43 de la noche en todo el territorio nacional. Hacemos una breve tanda y ya venimos con más información. No te vayas, dale. Ay, renga.